Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcela González. Hoy voy a hablarles sobre las patologías benignas de la mama, ya que pues su definición es que son alteraciones o enfermedades del tejido mamario que no son cancerosas, pero pueden causar síntomas de dolor, bultos o cambios en el seno. Es importante conocerlas, ya que muchas mujeres pueden presentarlas a lo largo de la vida y especialmente durante la edad reproductiva. Para empezar, de entre las patologías benignas más comunes que encontramos está la galactorrea, que es la salida de leche por el pezón durante el periodo, fuera del periodo de la lactancia. Generalmente se debe a alteraciones hormonales y en el aumento de la hormona prolactina. Tenemos la mastitis, que es una inflamación del tejido mamario que aparece sobre todo durante el periodo de la lactancia. Esta puede causar dolor, enrojecimiento y aumento de la temperatura del seno. Y puede estar acompañada por una infección. Em, Tenemos la mastopatía fibroquística, que es una de las más frecuentes, que se caracteriza por la aparición de quistes y fibrosis y se relaciona más que todo con los desequilibrios hormonales entre estrógenos y progesterona. Puede causar dolor y sensibilidad antes de la menstruación. También tenemos el fibroadenoma. Es un tumor benigno formado por un tejido fibroso y glandular que se presenta como una masa firme en el seno, móvil y sin dolor. Especialmente se da en mujeres jóvenes. Tenemos también el papiloma intraductal, que es un pequeño tumor que crece dentro de los conductos mamarios y puede causar secreción por el pezón. A veces va acompañado con un poco de sangre. Tenemos el lipoma, que es una acumulación de grasa en la mama, es blando al tacto, móvil y por lo tanto a veces no puede causar tanto dolor. También tenemos la adenosis esclerosante, que es una proliferación del tejido glandular, acompañada de fibrosis que puede sentirse como un nódulo en el seno y a veces también la pueden confundir como una lesión maligna. Y por último tenemos el dolor mamario o la llamada mastalgia, que es una molestia frecuente que puede aparecer por problemas hormonales durante el ciclo menstrual. En conclusión, las patologías benignas de la mama son muy comunes y la mayoría no representan un riesgo grave. Sin embargo, es necesario realizarse autoexploraciones y también acudir al médico y realizarse exámenes como la mamografía y las ecografías ante cualquier cambio en el seno. La detección temprana siempre es la mejor herramienta para cuidar nuestra propia salud. Le doy paso a mi compañera para que hable sobre sus factores de riesgos y la epidemiología. Gracias. Buenas tardes, entonces vamos a hablar sobre los factores de riesgo para las patologías benignas de mama. Dentro de ellas, entonces encontramos que para la galactorrea se pueden presentar debido a problemas hormonales, especialmente un desequilibrio en la prolactina, estimulación excesiva de los pezones o uso de ciertos medicamentos. A veces puede ser medicamentos para, ay, se me fue no, anticonceptivos. De los factores de riesgo de las mastitis, entonces está presente durante la lactancia y se relaciona con la obstrucción de los conductos que se debe a una infección que provoca dolor, enrojecimiento. Generalmente esto se da en el periodo de la lactancia. La mastopatía fibroquística es uno de los factores más importantes, es la edad. Se presenta más frecuentemente en la edad reproductiva de la mujer, cuando existe una menarquía temprana, es decir, que el periodo inicia antes de los 12 años, y también por un desequilibrio hormonal entre los estrógenos y la progesterona.
Los tumores y nódulos benignos o fibroadenomas, el factor más importante, igual vuelve a ser la edad, suele aparecer esta patología en mujeres jóvenes durante la pubertad y se estima que está presente por un desequilibrio hormonal. En los papilomas benignos e inductales, dentro de ellos dos factores de riesgo encontramos antecedentes familiares, menarquía temprana, menopausia tardía y terapia de reemplazo hormonal. Para los lipomas está relacionado con la predisposición genética, aunque no existen factores de riesgo demostrados con exactitud. La adenosis esclerosante está asociada al estrés y a cambios en los tejidos de la mama, y el dolor o la mastalgia se presenta frecuentemente durante los ciclos menstruales, habitualmente en los días previos a la menstruación, y se presenta por una influencia hormonal. De su epidemiología, entonces, la galactorrea, el riesgo de tumor maligno tras una secreción mamaria es del 3% en mujeres en edad inferior entre los 40, del 10% en mujeres de entre los 40 y los 60 años y del 32% por encima de esta edad. Para la mastitis, pues durante la lactancia y la edad reproductiva. La mastopatía fibroquística se presenta más o menos entre los 30 y los 50 años y la edad reproductiva. Los tumores y nódulos benignos o fibroadenomas se presentan entre los 15 y los 30 años. El papiloma benigno e inductal, su edad normalmente está entre los 35 y 55 años. Los lipomas están entre los 40 y 60 años que se presentan. La adenosis esclerosante entre los 45 y 55 años. Y el dolor o la mastalgia durante la edad reproductiva. Gracias. Entonces voy yo con las premalignas. Vamos a empezar hablando de los tipos de patología, los cuales nos indican que las principales lesiones premalignas de la mama son la hiperplasia ductal atípica ADH, la hiperplasia lobulillar atípica ALH y el carcinoma ductal in situ. Y nos indica que todas estas presentan alteraciones proliferativas con atipia celular, las cuales aumentan el riesgo de carcinoma invasivo. ¿Puedes poner por favor el mouse encima del primer icono? Solo encima. Eso. Entonces, la hiperplasia ductal atípica ADH se caracteriza principalmente por una proliferación anómala de las células epiteliales dentro de los conductos mamarios. Esta no significa siempre cáncer, pero tiene un riesgo de propagación y de progresión elevado, o también un riesgo de coexistencia con el carcinoma in situ y puede ser significativo. Esto se considera una lesión de alerta y requiere vigilancia o un seguimiento del caso. Puedes pasar al segundo, por favor. El segundo ítem. Listo. Entonces, la hiperplasia lobulillar atípica, que es la LH, y el carcinoma lobulillar in situ afecta principalmente los lobulillos mamarios. En este caso, no siempre progresa a ser invasivo, pero se asocia con un riesgo de aumento bilateral del carcinoma. En este caso, el DSIS no ha invadido totalmente el estroma, pero se considera previo al carcinoma ductal invasivo, como se evidencian las imágenes que están ahí. Listo, puedes pasar a la siguiente, por favor. Al otro ítem de afuera. Listo, en los factores de riesgo, los más comunes que tenemos a lesiones premalignas son la edad avanzada, los antecedentes familiares de cáncer de mama, la exposición prolongada a estrógenos, endógenos o exógenos, la nuliparidad y el primer embarazo en edad tardía. Específicamente, el uso de terapia hormonal posmenopáusica, la menarquia temprana y la menopausia tardía aumentan la exposición estrogénica y por ende el riesgo de cambios atípicos en el epitelio mamario que también influye en el sobrepeso y el sedentarismo, relacionando esto con la hiperplasia. También se tiene un diagnóstico previo al ADH, a la LH o al LSIS, entre 4 y 10 veces de riesgo de desarrollar carcinoma invasivo. Estos factores genéticos se ven incrementados en mutaciones BRCA1 y BRCA2, los cuales también se indican como la radiación torácica previa, que incrementan la susceptibilidad a los factores de riesgo. Y por último, en la epidemiología tenemos en cuenta que las lesiones premalignas representan un grupo pequeño pero relevante.
en los hallazgos de las biopsias mamarias. La detección ha aumentado con la mamografía, especialmente en los casos de SIS. Esto puede corresponder el 20 al 25% en los diagnósticos de cáncer de mama detectados por tamizaje. Asimismo, se encuentra que lesiones como la ADH y la ALH se encuentran en aproximadamente de 3 a 10% de las biopsias mamarias benignas y su incidencia es mayor en mujeres entre 40 y 60 años y también esta es la etapa en la que comienzan a predominar los cambios hormonales. Y por último, el riesgo acumulativo de desarrollar carcinoma invasivo tras una lesión atípica es del 20 al 30% en las décadas siguientes, dependiendo de la extensión y el tiempo de la lesión. Por esto es importante el diagnóstico temprano y el seguimiento personalizado de las patologías. Buenas tardes, mi nombre es Angie Fernanda Cuervo. Yo les voy a hablar sobre las patologías malignas de mama. Las patologías malignas, pues estas comprenden diferentes tipos de carcinoma, pueden ser invasivos como pueden ser in situ. Su diagnóstico temprano, pues mediante la mamografía, reduce la mortalidad en un 65% según el Instituto Nacional de Cancerología. Dentro de las primeras encontramos el carcinoma ductal in situ. Es una lesión pues preinvasiva que se confina en los conductos mamarios, no presenta invasión del estroma. En la mamografía se ve como microcalcificaciones agrupadas no regulares. Después tenemos el carcinoma lobulillar in situ, que ya no es en el conducto, sino en los lobulillos. Esta alteración no se palpa con gran facilidad, pero se considera un factor de riesgo. En la imaginología, pues se identifican como masas, porque ya es más grande como su invasión dentro del lobulillo. Seguimos con el carcinoma lobulillar, pero este ya es invasivo o infiltrante. Lo que sucede es que ya esas células malignas se diseminan, salen a toda la mama. Se diagnostica fácilmente palpándolo y pues en la imagen se ve como conductos totalmente calcificados. Seguimos con el carcinoma ductal. Ahí lo escribí mal, pero es invasivo, que es donde se encuentra el mouse en este momento. Este también es igual al in situ, lo que pasa es que se disemina las células malignas a través de los ductos de la mama. Seguimos con el carcinoma medular. Este es un carcinoma de crecimiento muy rápido, presenta bordes bien definidos y este puede ser de pronóstico como de subtipos, o sea, puede deberse a una metástasis. No generalmente inicia allí el medular. Seguimos con el carcinoma mucinoso. Este carcinoma pues es una lesión abundante en la mucina extracelular. Generalmente se da en mujeres mayores. En la ecografía se presenta como una masa bien definida, como se ve ahí en la imagen. Es como cuando se presenta ese tipo de carcinoma, pues el pronóstico no es muy favorable. Seguimos con el carcinoma inflamatorio, que este es una forma muy agresiva de cáncer. Produce eritema, produce edema, retracción cutánea. Como se evidencia en la imagen, ya es cuando la mama está totalmente invadida de células cancerígenas y el pronóstico tampoco es muy alentador. Muchas gracias. Cordial saludo. Seguimos con los factores de riesgo no modificables de las patologías malignas. Uno de los principales riesgos Sandra, qué pena, no se te escucha bien.
Ahí está bien. Factores de riesgo no modificables de las patologías malignas, ¿me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Ok, gracias. Bueno, el riesgo aumenta a medida de que las mujeres mayores de 50 años pueden ser también factores genéticos, tener en primer grado la hermana, la mamá, esos son factores que pueden aumentar un riesgo para patologías malignas, como haber tenido previamente cáncer, enfermedades benignas de la mama, factores reproductivos que hayan tenido una primera menstruación a temprana edad, usualmente antes de los 12 años. También pueden tener factores de riesgo modificables, en los cuales el consumo de alcohol, eso se puede modificar, la obesidad, el sedentarismo, el tipo de dieta que llevan, la exposición a sustancias psicoactivas. Esto se puede prevenir teniendo pues, un estilo de vida pues, saludable, pues limitando los consumos de alcohol, manteniendo una dieta, un consumo saludable de frutas, de verduras, y pues obviamente llevar un seguimiento médico. Sí, continuamos con la epidemiología, por favor. De las patologías malignas de la mama se caracteriza por ser uno de los cánceres más comunes, que actualmente es a nivel mundial, sobrepasa especialmente a las mujeres de 40 años. Esto afecta principalmente a mujeres a hombres y a mujeres, afecta a hombres, aproximadamente entre el 5 al 1% de los casos de factores de riesgo influyen en no tener hijos o una primera gestación, como decía anteriormente, a temprana edad. El cáncer de mama es más frecuente a nivel mundial, representando uno de los casos más importantes actualmente. Unas estadísticas principales antes del 2024 influyen que las mujeres son la primera población en la cual se desarrolla lo que es el cáncer de mama a nivel mundial. Muchas gracias.